La adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, solicitó a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento, SUNAS, modificar la normatividad vigente para garantizar un mayor control de las facturaciones excesivas que realizan las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las cuales perjudican a un número importante de usuarios, tal como se muestra en el informe de adjuntía, propuestas para atención de las facturaciones excesivas por consumo de agua potable y alcantarillado. Bueno, esto es importante saber y que venga, ya tenemos aquí en nuestra cabina de transmisión a la doctora Yanina Avendaño, ella es jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. Se está pidiendo a SUNAS modificar normatividad para impedir cobros excesivos por parte de empresas de saneamiento, doctora Yanina Avendaño. Primero, darle la bienvenida a Radio Nacional y enseguida preguntarles, ¿no?, cómo va a ser esta modificación de esta normatividad. Bien, buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, la propuesta que está haciendo la Defensoría del Pueblo es para que el organismo regulador modifique la normativa que actualmente aplican las empresas de servicios de saneamiento para el control de las facturaciones excesivas, dado que actualmente el ámbito de control de estas facturaciones es bastante reducido por parte de las empresas. En ese sentido, los usuarios... la Defensoría parte del hecho de que los usuarios tienen que pagar por el servicio efectivamente recibido y no por aquel consumo de agua que en algún momento en el consumo se disparó por X razones y que luego no es refacturado por la empresa, sino que la empresa asume que este consumo ha sido hecho por los usuarios basándose en una serie de criterios relacionados a cuándo se considera una facturación atípica, ¿no?, para que este procedimiento pueda darse. Ahora, por lo general, cuando suceden estos casos, y nosotros hemos tenido muchas quejas en este sentido, la facturación se triplica, se cuadruplica, hasta se quintuplica con cantidades enormes de poder pagarse, y cuando van a reclamar, primero hay que pagar y luego reclamar, lo cual no debiera ser, porque hay primero que comprobar si verdaderamente se ha hecho el consumo, y en los casos en los cuales no ha habido este consumo, la facturación es, digamos, por demás abusiva. ¿Qué se hace en estos casos? Sí, permítame antes aclarar el primer punto que señaló, y eso lo repite la Defensoría en todos los foros, es que las empresas de saneamiento en general no pueden exigir primero el pago y después reclame, ¿no? El reclamo se presenta una vez presentado el problema y ese pago queda suspendido hasta que se resuelve el reclamo, inclusive en segunda instancia. Es decir, los usuarios tienen el derecho de reclamar ante las empresas la facultad de presentar primero el reclamo. Ahora, regresando al tema de las facturaciones excesivas, es cierto, muchas veces las facturaciones se cuadruplican hasta quintuplican e incluso la normativa actual hace que para que una facturación pueda ser refacturada, es decir, para que el usuario se le cobre el promedio de consumo, en muchos casos tenga que hacer superar 10 veces el consumo usual del usuario. Me explico un poco, ¿no? Para que una facturación llegue a ser atípica y por lo tanto la empresa la controle, tiene que superar los 250 soles o los 108 nuevos soles, ¿no? Doctora, es decir, si una persona habitualmente paga 30 soles por su recibo y de pronto le llega la facturación por 300 soles, la empresa debe activar una especie de luz roja que le indica que algo está ocurriendo y no exigirle que efectúe el pago de 300 soles porque en el histórico de su récord no pasó de los 30 soles. Pero no hay un criterio acá de parte de la empresa para poder verificar qué está pasando con este usuario. Así es, efectivamente, usted tiene toda la razón. El criterio, lamentablemente, constituye una valla muy alta, que es lo que mencionó hace un momento, que cuando se determina que hay una facturación atípica, para que la empresa entre a hacer el control, para que vaya la persona responsable de la empresa, vea si hay fugas al interior del domicilio, en el medidor, tiene que superar una cantidad de metros cúbicos equivalente a 9 soles, que en el caso de 9 soles, como lo vuelvo a repetir, tiene que superar los 250 soles. Es decir, si usted es un usuario que usualmente paga por el servicio, como la mayoría de usuarios, no más de 35 soles al mes, claro, y al siguiente mes le llega una facturación de 100 soles... O de 70, o de 120, o de 150, la empresa no va a chequear nada. Exactamente. A pesar que duplicó. Sí, la empresa va a asumir que ese es su consumo habitual. Que algo ha pasado, que hay una fuga y que, bueno, tiene que pagar nada más.
Exactamente. Y el problema es que esta medida es en este momento legal, ¿no? O sea, las empresas están actuando bajo el marco que le da la normativa vigente. En ese sentido es que la Defensoría apunta a que SUNAS sea un es poco una más... normativa abusiva porque Sí, el doblar ciertamente. solamente el consumo ya es, digamos, un indicativo que algo está pasando, que no es Ciertamente. normal. ¿No es cierto? No se puede esperar que se quintuplique el consumo para que recién la empresa asuma de que algo está pasando y recién vas a mandar un inspector a que revise, ¿no? Así es, la norma actualmente desprotege mucho a los usuarios en ese sentido y por eso la propuesta es que ésta se revise y esa valla sea bajada, ¿no? A fin que el control de las empresas sea mayor, o sea, que se controle la mayor cantidad de facturas excesivas y también haya posibilidad de que el usuario pueda ser refacturado en su consumo, ¿no? Que una vez visto este problema, el usuario pueda pagar el promedio que estuvo pagando los meses anteriores. ¿Y a quién le corresponde hacer el cambio de esta normatividad? ¿Solo a SUNAS? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, el cambio le corresponde a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, porque ellos, la SUNAS es el organismo regulador del sector, de todas las empresas de agua, y realmente esperamos que este cambio se produzca, dado que tenemos entendido que el regulador está en un proceso de modificación de normas, tanto el procedimiento de reclamos como las de la calidad de servicio. En otros servicios, doctora, por ejemplo, en energía eléctrica, ¿cómo es el procedimiento para el consumo atípico? El procedimiento es similar, aunque no hay estas vallas tan altas, ¿no? Y es diferente porque hay un mayor control de las mediciones por parte de las empresas. Ahora, cuando hablamos de controlar y cuando le damos esta responsabilidad a SUNAS, que es la encargada de ver esto justamente y que no, la valla sea tan alta y que no protege al usuario, por el contrario, protege a la empresa que da servicio de agua, ¿cómo podemos confiar en una SUNAS que tiene como integrantes a funcionarios que han trabajado en Sedapal? En muchos casos, conocemos. Entonces, ¿de qué manera el usuario se siente protegido si el encargado de controlar y proteger al usuario ha tenido en algún momento un cargo en Sedapal? Esto puede ser cierto. El hecho es que... en las empresas eléctricas también, de alguna manera, ¿no? Sí, los sectores de los servicios públicos en realidad es un sector bastante especializado y por eso es que suele ocurrir lo que usted menciona. Pero ello no obsta para que haya un deber funcional, ético y basado en un enfoque de derechos de todas las instituciones para velar por los usuarios, ¿no? En primer término. El pueblo como tal, ¿cómo puede, digamos, intervenir para que SUNAS tenga, digamos, una acción más efectiva en favor del usuario? Bueno, la Defensoría ha partido de presentar su función de ver y denunciar. No, la Defensoría parte de analizar los temas que se presentan, es decir, los temas comunes a los usuarios. La Defensoría tiene la posibilidad de presentar propuestas debidamente fundamentadas a los organismos reguladores y a partir de ello hacer seguimiento de sus recomendaciones, tanto con reuniones con el regulador y reuniones con las empresas para tratar este tema. Este informe ha sido presentado a Sedapal propiamente y también a la Asociación de Empresas de Saneamiento a nivel nacional, ¿no? Doctora, según las últimas resoluciones de SUNAS, cuando hay un conflicto entre el consumidor y la empresa Sedapal u otra empresa que suministre el servicio de agua potable y alcantarillado, según sus resoluciones de SUNAS, ¿la acerca más a Sedapal o a los clientes? ¿Objetivamente se puede medir esta situación? Mire, la mayor cantidad de reclamos que se dan en el caso de empresas Sedapal es por consumos excesivos, problemas de facturación. Y hay ciertamente restricciones que se ve que en muchos casos los usuarios no son amparados en sus reclamos, porque no son declarados infundados por los motivos que estamos presentando ahora, porque hay vallas muy restrictivas para que el usuario pueda reclamar y en todo caso la posibilidad de ser refacturado, ¿no? Entonces, para que haya una mayor protección a los usuarios, si se quiere quejas fundadas, ¿no? Que aumenten en cantidad, tienen que darse este tipo de cambios, ¿no? ¿Cuántas quejas presenta? ¿Cuál es el récord, las estadísticas de quejas que tiene Sedapal, digamos, por este tipo de abusos, si se quiere, ¿no? Porque en muchos de los casos, digamos, son cobros abusivos y si la gente no está enterada y no sabe reclamar, pues sencillamente tiene que pagar, nada más. Sí, a la Defensoría del Pueblo han llegado un total de 223 casos
desde el 2010 en adelante relacionados a consumos excesivos, solo por quejas relacionadas a Sedapal. Si bien es cierto, el número puede ser menor en comparación a la cantidad de familias que abastece la empresa en Lima, tocar el tema es bastante considerable, ¿no? Siendo así que más de 500.000 de familias no paga más de 35 soles al mes, ¿no? Entonces, que se presente facturación excesiva, que superen los 100 nuevos soles en muchos casos, ya es una materia preocupante, ¿no? Es decir, a la Defensoría, así hubiera ingresado 2 o 3 casos, ya nos da un indicativo de que hay un problema en la normativa y que por tanto tenemos la obligación de actuar en este tema. ¿Cómo modificamos este criterio, no es cierto, de determinación de una facturación atípica? Creo que este es un primer paso que ha tomado la Defensoría para alentar ese tema y ponerlos en alerta a SUNAS. Y poner en alerta a SUNAS, porque este es un problema que los usuarios lo viven todos los meses, ¿no? Pero hay que dar a conocer el tema y qué es lo que realmente está haciendo que no se controlen todas las facturaciones de este Doctora, tipo. se da el caso que si una familia le están haciendo un cobro atípico y luego se demuestra que en realidad fue una falla en la medición del consumo, le ha causado un perjuicio, ¿no? De repente le cortaron el agua indebidamente. ¿Esta familia puede activar algún tipo de reclamo legal contra la empresa Sedapal? Sí, a ver, cuando la empresa detecta una facturación excesiva, una facturación atípica, en este caso la empresa inmediatamente identifica el caso y su obligación es suspender la factura, o sea, no la cobra, porque apenas la detecta, vía un responsable a verificar si hay fugas internas, fuga en el medidor y fugas externas, y habiendo o no habiendo fugas, cuando es una facturación atípica, la empresa refactura inmediatamente. Pero el problema es si no califica como factura típica y le cortan el suministro. Así es, le cortan el suministro por el caso de no pago, o si no, le cobran el consumo excesivo, ¿no? Pero si finalmente se demuestra que hubo un error en la facturación. El error en la facturación, cuando no es atípica, se puede dar por fallas en el medidor de consumo. Y para ello, el usuario tendría que haber reclamado. Es decir, el usuario tiene 30 días para reclamar una vez que ve que su facturación es excesiva. Si en ese plazo de 30 días no reclamó, la empresa le va a facturar lo que corresponde. Claro, lo que decía hace un rato Raúl es que si la empresa como tal, que tiene muchos funcionarios que trabajan y ven la facturación permanentemente, hacen un seguimiento, se dan cuenta que el vecino tal de pagar hace 20 años o hace 5 años 30 soles y no baja de esa cantidad y de un momento a otro sube a 200 soles, entonces que la empresa, digamos, por una cuestión de oficio, ¿no? De oficio, actúe y diga, oiga, algo está pasando acá, señora, hay fuga en su caño, o ha entrado a vivir más gente, usted dando agua al vecino, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Porque hay casos en los cuales la gente no le gusta hacerse problemas y simplemente se agarra la cabeza y dice, tengo que pagar porque me han subido a tanto. Y la empresa se acostumbra a eso y ya deja ese monto ahí, ¿no es cierto? Y no se da solución. Sí, o acceden a los famosos fraccionamientos. Así es. Entonces, para evitar reclamar. Claro, entonces, lejos de ayudarlos, no se le da solución al problema, ¿no? ¿Cómo cortamos esto para que se vea una verdadera SUNAS que apoye y que esté en defensa permanente, pues, del usuario, ¿no? Sí, actualmente la empresa Sedapal, si queremos llamarlo así, está cumpliendo con la normativa que le establece el regulador. O sea, no tiene mayor obligación de controlar otras facturaciones que no sean las que califiquen atípicas y refacturarlas. Doctora, ¿y es justo que se le cobre la misma tarifa a una persona que vive en un pueblo joven y una familia que tiene piscina? ¿Tiene el mismo nivel de facturación? ¿El agua le cuesta igual a ambos? El agua cuesta igual a ambos usuarios. Únicamente varía, si queremos llamarlo así, la cantidad de metros cúbicos que se le asigna si es que no tuviera medidor. Pero si un usuario de un pueblo joven... Cuidado, hay que aclarar eso. Usted dice, varía si no tiene medidor. Claro, si no tiene medidor le cobran el mínimo. Incluso le cobran menos de lo que deberían de cobrarle, ¿no? Eso es relativo. A ver. Porque una asignación de consumo para las familias que habitan en un distrito de bajos recursos, por llamarlo así, o que tiene menos horas de continuidad, por ejemplo, Comas, Caraballo, San Juan del Lurigancho, si no tiene medidor, le cobran 21 metros cúbicos al mes. Pero si es una familia...
es un promedio. O sea, si no tiene medidor, 21 metros cúbicos. Y si es una familia de un distrito que tiene las 24 horas de agua y que podrían tener mayor poder adquisitivo, por ejemplo, Miraflores, San Isidro, San Borja y otras más, el cobro es por 30 metros cúbicos de agua. Pero, ojo, ahí hay que ver también que el promedio de consumo de las familias no supera los 25 metros cúbicos al mes, de los que tienen medidor. Entonces, los 21 metros cúbicos ya es un monto casi en el promedio de consumo, ¿no? Ahora, ¿por qué se da que en algunos lugares, por ejemplo, donde se vive más cómodamente que en otros, hay lugares donde no hay agua, donde tienen que pasar a los camiones cisternas, llevándoles y llenándoles, ¿cómo se llaman estos? Cilindros, ¿no? Con agua a veces que se contamina, pero hay que pagarla, y pagan por cilindro una cantidad de dinero que al final del mes le resulta más el consumo de agua más caro que hay en Lima, ¿no? Entonces, y a la par, esa misma agua que tiene su tratamiento en la tarjea, que entra por la bocatoma número 1, tiene todo un proceso y finalmente llega a los hogares ya como agua potable, puede tener el mismo costo para lugares donde la vida es más cómoda y en donde incluso se gasta más agua, sin tener que esto ir en contra de gente que tiene dinero, que lo tenga muy bien, pero hay gente que mientras se está bañando en su piscina, ¿no es cierto?, muy cómodamente, y su empleado está regando el jardín, inmensos jardines que tiene, en Lomas de Caraballo, por ejemplo, están esperando que llegue el camión con el agua para que le surta sus cilindros. Esto no es, digamos, un poquito como que no se condice con una cuestión de equilibrio. Es cierto, en Lima todavía se viven muchas inequidades, ¿no? Todavía hay muchos sectores que son casi 1 millón de personas que no cuentan con servicios de agua ni alcantarillado en la ciudad, ¿no? Y efectivamente ellos terminan pagando mucho más, ¿no? Sí. Un cilindro, por ejemplo, puede costar entre 2 soles y 2 soles 50. 3 y 5 soles. Sí. Y 1 metro cúbico de agua no supera el sol 50. Claro, y ahora, ¿cuántos cilindros se gastan al mes? Habría que sacar la cuenta. O sea, pagan el agua más cara y es la gente más pobre y la gente que más necesita. Sí, en estos casos, en algún momento también la Defensoría propuso y propone que hay algunas familias, nosotros hemos hecho algunas supervisiones también en cuanto a calidad del agua que se abastece por camiones cisterna, y hay algunos sectores que están incluso dispuestos a pagar por la infraestructura a fin de contar con el agua de calidad, agua potable. Pero estos mecanismos no se han agilizado entre la empresa, a pesar de que la normativa permite que los usuarios puedan, de algún modo, financiar la infraestructura y que luego la empresa se comprometa a devolver por esa inversión hecha, ¿no? Doctora, la Defensoría del Pueblo ha recibido quejas de algunos vecinos que pueden haberse sentido afectados por la construcción de grandes edificios en su cuadra, porque de tal manera que hasta hace unos años en esa cuadra vivían 30 personas, pero ahora con los edificios, ahora sobrepasan las 200 personas. No se han cambiado ni y la tubería. Se mantiene la misma red de agua potable, de tal manera que en algún momento podría colapsar. ¿Se está presentando este tipo de problemas? Se ha presentado, ha habido casos que incluso las mismas edificaciones no cuentan con agua, esas edificaciones nuevas, debido a problemas de presión. Claro. Entonces ahí la Defensoría ha tenido que intervenir comunicándose con la empresa para que aumente la presión en la zona y se pueda abastecer a todos los usuarios. Pero también de alguna manera el empresario que construye debería invertir para que mejore la presión, ¿no? No dejarle todo hacia la pal. Por supuesto. Porque ellos son los que están ganando plata. Claro que sí. Así es. Bueno, eso esperemos que en eso también pues tenga algún pronunciamiento la Defensoría, ¿no? En estos temas, que creo que es importantísimo poner el dedo en la llaga para ver de que estas situaciones varíen un poco, ¿no? Porque usted habló de equidad y es cierto, ¿no? Hay mucha situación de inequidad en nuestro medio y el tema del agua es bastante, digamos, significativo, ¿no? Así es. Decía hace un rato, por ejemplo, mientras hay gente que se está bañando en sus piscinas y cambian el agua todos los días, hay gente en Lomas de Caraballo que están esperando a la semana que llegue un camión para que les dé agua, ¿no? Y al final, los que viven en Lomas de Caraballo, como los que viven en la Casuarinas, pagan, en cualquier otro distrito, como los de Casuarinas, pagan el mismo precio, ¿no? Por el agua, ¿no? Que se consume. Exactamente. Bueno, esperemos que esto cambie un poquito, pues, ¿no? Porque sí, los que más tienen deben de pagar un poquito más para a los que les falta el agua, ¿no es cierto? Sí, así es. En la medida que
todos los ciudadanos vayamos conociendo mejor nuestros derechos y vayamos exigiendo que estos nos protejan aún más, consideramos que el servicio también va a ir mejorando para todos. Muy bien, doctora Yanina Avendaño, jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, le agradecemos su participación en esta parte de nuestro servicio informativo y le deseamos éxito en su trabajo, creo que es bastante importante y vamos a hacer un seguimiento pues para ver cómo continúa esto y en otra oportunidad seguir conversando sobre el tema. Perfecto, gracias por la invitación. Muchísimas gracias.